La franquicia de Sam & Max es algo con lo que quizás en algún momento te hayas topado. Quizás haya sido por los videojuegos de aventura para la PC, quizá haya sido por la caricatura que dieron en la tele, o quizás simplemente hayas visto a este lindo conejito en alguna parte. Geronimo! Die! 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 I'll be at the bar. Estos dos personajes son muy conocidos para los amantes del cómic y para varias personas en los Estados Unidos, pero no he venido hoy a hablarles del impacto cultural de esta serie ni nada por el estilo. Hoy me han pagado para que les hable de los humildes orígenes gráficos de esta humorística y alocada franquicia. Sam & Max Surfing the Highway, o en español, Sam y Max surfeando la autopista, es una historieta estadounidense que recopila varias historias cortas escritas e ilustradas por Steve Purcell desde el año de 1987 hasta 1995. La edición que reseñaré fue republicada en 2007 por la empresa de videojuegos Telltale Games para la celebración de los 20 años de la franquicia. La historieta cuenta con tan solo un tomo y 8 capítulos, junto a un agregado de otras historias cortas y páginas a color con ilustraciones. La historia nos cuenta las aventuras de dos policías que se dicen llamar a sí mismos como freelance, que atienden cualquier caso, por más absurdo que sea, de quien sea. Uno de estos personajes es Sam, un perro enorme antropomorfo con traje y una enorme pistola. Él es el líder del grupo y la inteligencia entre los dos, si se puede decir así. El otro es Max, un pequeño y adorable conejo blanco, el cual es toda una bala perdida. Es alocado e impredecible. Y si lo amenazas o lo intimidas, considérate muerto de la manera más humorística e irónica posible. Sam es el menos loco de los dos. Es quien llega a la conclusión de los altercados en la que se encuentran nuestros protagonistas a medida que avanzan los capítulos. Pero por lo general, todo es solucionado por algo absurdamente extraordinario o exagerado y fuera de lo común, como por ejemplo un ejército de pulpos o dos bebés y un chimpancé en pañales que caen del tejado. Cada capítulo tiene la misma historia. Sam y Max se verán envueltos en algún altercado, ya sea porque el comisionado o alguien les pidió algún caso que resolver, o por simplemente los eventos que transcurran durante la historia. Estos tendrán que solucionar dicho problema sea como sea. Pero estas ocurrencias llegan a ser increíblemente absurdas, donde todo puede suceder. Combustión espontánea, un barco pirata que secuestra manatís, un misterioso pez en una pecera que es el jefe de la mafia, un perro y un conejo que trabajan como policías freelancer, una oveja que está haciendo una reseña pagada de una historieta que habla de estos dos personajes. Todo puede suceder. La lógica en esta historia es parte de la comedia. Y hablando de comedia, todo, absolutamente todo en este cómic es cómico, hasta los dibujos más simples. Realmente no se detiene en intentar hacerte reír o en intentar hacer algo gracioso, sea como sea. Me agrada cómo los dos personajes critican o se dan cuenta de cosas como que efectivamente están en una historieta o en una secuencia gráfica particular o algo por el estilo. También hay otros chistes recurrentes como el donde Max guarda su arma si no tiene ropa, cómo estos dos se pelean por responder el teléfono, o cómo la única razón por la que Sam anda con Max es porque se le hace gracioso y nos lo repite al final de cada capítulo. Los diálogos y ocurrencias se basan en Max haciendo o diciendo cosas increíblemente absurdas o estúpidas, mientras que Sam le corrige o le condesciende de la manera más amistosa, tranquila y comprensible posible, dependiendo de la circunstancia, por supuesto, como si fueran un papá y su incorregible hijo pequeño. Y al mismo tiempo, estos dos estarán envueltos en muchos problemas sin descansar, con criminales, seres sobrenaturales, o peor aún, elotes falsificados de Sudamérica. Es gracioso ver cómo estos dos encuentran a gente aún más loca que ellos, lo cual irónicamente será visto para nuestros protagonistas como algo increíblemente grotesco y abominable. La historieta es ciertamente no algo para niños, es vulgar y contiene escenas de violencia y referencias sexuales, que si bien no son para nada explícitas, son más caricaturescas que otra cosa, pero sí son muy recurrentes para el humor de dicha historieta. Las historias son bastante cortas, siendo el sexto capítulo el más largo de todo el tomo.
y realmente lo acabarías en un solo día. No es una lectura muy densa. Las actividades de Sam y Max son tus típicas de la cultura norteamericana, son muy de la época en la que se dibujó y además están completamente en inglés. Hay una que otra referencia a la cultura popular de la misma época, pero no son muchas que digamos y no te sacan mucho de la trama. El cómic cuenta con páginas de actividades o de datos aleatorios sin mucha importancia, donde, como si fuera una especie de guía tutorial para niños, Sam y Max te enseñarán las cosas más absurdas, como golpear una lata de cerveza con un palo de madera solo para que el perdedor se bañe en el líquido si llega a romper dicha lata, crear armas falsas con jabón por si terminas en la prisión federal más cercana y alguien quiere molestarte por la retaguardia, o actividades como crear tu propio juego de mesa de Sam y Max. Una vez acabados los capítulos principales, se encuentran unas pequeñas tiras cómicas con situaciones particulares que realmente no son más que para hacer chistes y ya. Además de una que otra ilustración humorística o también para publicitar a la serie, hasta incluso cómics de varias páginas hechas a color. Es impresionante ver cómo este artista puede moldearse a cualquier estilo en cualquier situación. Aunque dejando de un lado a los dos personajes principales, el estilo artístico que usa para los seres humanos se puede cambiar radicalmente de capítulo a capítulo. Pero ya me enfocaré más en eso más adelante. Si hay algo negativo que puedo decir de esta historieta, es que es un humor muy frenético y yuxtapuesto. Puede no ser para todo el mundo, ya que suele usar juegos de palabras, referencias muy oscuras a la cultura popular estadounidense y cambia abruptamente de escenario o secuencia dejándote confundido o contándote alguna especie de chiste al final. Sé que está hecho para generar comedia, pero esta llega a ser no muy amistosa con el lector, ya que como lo dije, va muy rápida y a veces llega a ponerse muy surreal. La historia no posee ninguna clase de continuidad y hace lo que se le da la gana. Al final todo volverá al status quo en el siguiente capítulo. Para hacer algo que data de 1987 a 1995, el arte se asemeja a los cómics de antaño, siendo pintados exclusivamente en tinta y sin nada de color excepto para algunas ilustraciones y la portada, por supuesto. Y es comprensible, es decir, han intentado colorear a mano o en digital su propio cómic, es el infierno. El concepto artístico me recuerda a los cómics de Peyo o de Hergé. En especial cuando el artista dibuja personajes humanos de fondo con sus ojos en forma de líneas verticales. Aunque a medida que avanzan los capítulos, estos diseños se hacen más realistas y detallados. Los dos personajes principales simplemente son diseños muy llamativos e icónicos, en especial el de Max. Me agrada que a veces en los fondos hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Pequeños detalles que hasta pueden llegar a ser muy interesantes de revisar. El dibujo puede verse simple con los personajes principales, pero el arte en general es muy detallado cuando lo requiere. En conclusión, Sam and Max Surfing the Highway es una historieta para coleccionar si eres un fanático de los cómics. Cabe resaltar que es muy pesada en contenido textual y humorístico, y como lo mencioné, no es amistosa con un lector casual. Siendo algo netamente de comedia, su humor puede variar de persona en persona. Resalto mucho el aspecto artístico, el cual es impresionante. Sam y Max son personajes increíblemente simpáticos y memorables, y aun si no te agradan sus personalidades, su diseño se quedará en tu memoria. O sea, si llegas a ver a Max en algún lugar, sabes quién es. Hasta a mí me gustaría tener alguna clase de muñeco o peluche de este personaje. Su historia es muy sencilla y da para meter a estos dos en infinidad de situaciones y realmente nunca rompe el molde. Y cuando lo hace, al final todo vuelve a la normalidad de cualquier forma. Aparte de estos dos personajes, ningún otro realmente sobresale o se indaga demasiado. Como lectura es corta, como ya lo mencioné, y la acabarás en un par de horas. Tengo que decir que el ritmo es muy acelerado y lo abrupto en que cambian las situaciones podría sacarte de onda, como si estuvieras consumiendo droga mientras ves alguna caricatura infantil. No es una mala lectura, pero sí es una muy pesada en cuanto a comedia, una que requiere toda tu atención para entenderla. Quizás el personaje de Max sea demasiado alocado para el gusto de... Quiero decir que Sam y Max es de las mejores historietas que he leído en mi vida y merece la mejor calificación de la existencia.
Definitivamente cambió mi vida y para nada estoy siendo amenazado por un conejo blanco que me apunta en la cabeza con una pistola mientras le cuento esto. Es definitivamente una obra de arte que es mejor que cualquier caricatura japonesa de las que les haya hablado antes. ¿Qué? Pero hice lo que me dijo. ¿Cómo que disparar me hará más gracioso el video?